Ya gracias a Dios, una vez más nos encontramos en el aire. Variedad cristiana, comprometido siempre con la verdad bíblica. En el día de hoy traemos un tema puntual para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre el fin del mundo. Sí, mis amados hermanos, como ustedes pudieron notar en el tema que pusimos en la presentación de este video, vamos a tratar de hablar de este tema escatológico siempre desde una posición bíblica. Vamos a tratar de descifrar este tan debatido tema desde las palabras de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Hablar del fin del mundo para muchas personas es hablar de ciencia ficción o hablar de un cuento de hadas. Pero para los que leemos la palabra de Dios, entendemos y sabemos que hablar del fin del mundo es hablar sobre la destrucción definitiva de Satanás y el fin del gobierno del pecado sobre esta tierra y sobre los seres humanos. Así que yo quiero que usted me acompañe a caminar por las páginas de la palabra de Dios. Y si usted tiene algo que aportar a este tema, le pido por favor también que en la tabla de comentarios nos diga qué usted opina acerca del fin del mundo. Yo me he encontrado con personas que me dicen, los cristianos tienen años y años diciendo que el mundo se va a acabar y nunca se acaba, diciendo que Cristo va a venir y Cristo no viene. Yo tengo para decirle a esos ignorantes, con mucho respeto se lo digo, que le den gracias a Dios que Cristo todavía no ha venido en su segunda venida tal y como él lo prometió. Porque cuando yo escucho palabras como esa, eso me dice que es una persona que no está preparada para cuando Cristo venga. Así que la palabra de Dios nos enseña que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. La palabra de Dios nos enseña que Él es fiel y justo y que Él cumple lo que dice. Y yo le creo a Dios. La Biblia no da fecha, por eso nosotros aquí no vamos a anunciar una fecha, como muchos que han dicho, Cristo viene tal fecha. Han pasado muchos casos de personas que dan fecha. Yo no voy a dar fecha porque la Biblia no habla de fecha. La Biblia habla de señales. Y así como nosotros tomamos de referencia la naturaleza para darnos cuenta cuándo va a llover y prepararnos, si tenemos ropa tendida, recogerla, si tenemos que hacer alguna actividad que es al aire libre, poder suspenderla, porque con los ojos observamos cuando el cielo está nublado, que el cielo dice que va a caer lluvia. Asimismo, Jesucristo dejó claras señales para que nosotros, la iglesia de Cristo, nos diéramos cuenta de cuándo estuviese cerca su venida, para que nos sirva como una forma de alerta para que alineemos nuestras vidas con Él y podamos arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas. Y el que todavía no lo ha aceptado como su Salvador, lo acepte. Y por eso quiero, a la luz de esas palabras que dijo Jesús, examinar versículo por versículo estas palabras de Jesús para contradecir algunos malos argumentos de algunas personas que están en contra de la venida de Cristo. Algunas personas que no creen esto, que creen que todo esto es una falsa, y qué bueno que el Señor nos dejó su palabra y vamos a analizarla. Para eso, yo quiero que usted me acompañe y abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo, en su capítulo 24. El pequeño Apocalipsis se le llama a ese texto bíblico, de tan profundo. Las palabras que Jesús está diciendo ahí son profecías, son
palabras escatológicas que hablan de eventos futuros. Y por eso vamos a analizarla. Permítame ahora abrir en la computadora mi Biblia porque yo quiero ir al compás. Yo quiero presentar la Biblia y que usted conmigo vaya caminando a la misma par mientras vamos descifrando estos versículos. Pero antes de entrar en una profundidad con este tema tan importante, quiero invitarte a que si tú no te has suscrito a nuestro canal Variedad Cristiana de G, a que te suscribas. Ya nos encontramos en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Variedad Cristiana de G. Así usted nos puede buscar, se suscribe, nos da su like de apoyo y comenta, y de esa manera podemos seguir creciendo y alcanzando a otro para Cristo. Así que, sin más preámbulo, vamos ahora entonces a buscar el pasaje bíblico. Repito, Mateo capítulo 24, versículo 25. Me gusta siempre que las personas nos acompañen. Si usted tiene su Biblia, ya sea en el celular, en su computadora, donde usted quiera, pero búsquela para que vayamos a la par. Yo la tengo por aquí abierta. Ok. Vamos a ir desmenuzando, saboreando estos versículos poco a poco. Vámonos del versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a hacer un stop aquí en esta parte. Lo primero es a entrada que este capítulo inicia los discípulos mostrándole lo que era el mayor orgullo para los judíos y que todavía lo sigue siendo hoy en día, el templo. Pues la cultura judía, como religiosos que son personas que adoran más lo físico que lo espiritual. Creen más en el simbolismo que en las profundidades espirituales de Dios. Y todos sabemos que el templo era, por así decir, el amuleto o el objeto más valioso para la comunidad judía. Y Jesús salió del templo con ellos. Y yo me imagino a los discípulos que estaban asombrados, como mostrándole a Jesús, mira, mira, mira el orgullo de nosotros, mira lo que nosotros tenemos. Y Jesús, sabiendo esa religiosidad que tenían por dentro, le dice, miren, ustedes están viendo ese templo. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Sabemos que Jesucristo está hablando ahí en un contexto espiritual, pero también estaba hablando en un contexto físico, pues el templo fue destruido. El segundo templo fue destruido por los romanos. Tal y como Jesús lo dijo, no quedó piedra sobre piedra. Usted va a Israel ahora mismo y ellos están pensando en hacer el tercer templo, que todos los que leemos la palabra de Dios sabemos que cuando suceda eso es porque ya el anticristo entrará a gobernar a la tierra. Por eso es otro tema escatológico que poquito a poquito vamos a ir desarrollando. Mientras tanto, vamos a enfocarnos aquí en este pasaje bíblico. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, ese orgullo que ustedes tienen, esa religiosidad, yo voy a acabar con eso. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Porque yo, Jesús, soy mayor que el templo. Yo, Jesús, estoy frente a ustedes, enseñándomele, mostrándomele como el Cristo, como el Mesías. Y todavía ustedes siguen buscando en el mundo religioso. Básicamente, estas son las cosas que Jesús
le estaba queriendo dejar dicho a los discípulos. ¿Qué pasa? Que los discípulos de Jesús le costó tiempo en entender el mensaje espiritual de Jesús. Los discípulos siempre entendieron desde el principio, cuando conocieron a Jesucristo, que Jesucristo venía, como todavía en la tradición judía se cree, que el Mesías va a venir a gobernar la tierra y que va a ser un presidente común y corriente que simplemente se va a sentar a gobernar y va a crear un gobierno justo en términos secular. Así es que lo entienden los judíos. Así es que los judíos entienden a su Mesías. Por eso hubo un choque, porque Jesucristo no vino a querer gobernar aquí en la tierra. No porque no podía, sí puede. Lo que pasa es que las promesas de Jesús siempre son espiritual. Jesucristo vino a salvar el alma del hombre. Jesucristo vino a acabar con lo que inició Adán. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, pero por un hombre iba a entrar la redención. Ese hombre es Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a traer temas espirituales y por eso su segunda venida, la destrucción del mundo, es un tema espiritual que a su vez también va a suceder en lo secular, a lo literal. El mundo va a acabar, el pecado va a ser destruido, Satanás será detronado, porque ahora mismo Satanás es quien controla esta tierra, este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado le dio ese poder. Pero Cristo, a todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador, lo libra de las garras de Satanás, los libra de la garra del pecado. Entonces, como los discípulos siempre veían todas las cosas de manera secular, ellos entendían que lo que iba a pasar aquí era un cambio de poder, porque recuerda que ellos vivían sometidos bajo el yugo de los romanos. Ellos lo que pensaban era que ya los romanos no lo iban a controlar más y que iban a tener esa vida tan esperada que siempre han anhelado los judíos, de vivir tranquilo, en paz en esta tierra, en un gobierno dirigido por el Mesías como ellos lo entienden. Pero Jesús le está hablando de manera espiritual. Y en el versículo 3 dice que ellos se sentaron en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron a Jesús aparte y le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venir y del fin del siglo? ¿Cuándo es, Señor, que va a ser destruido el templo? ¿Cuándo es que nosotros vamos a dejar de ser gobernado por los romanos? Yo estoy parafraseando, soy yo que estoy parafraseando, porque ellos nunca, en sus comienzos, los discípulos entendieron el mensaje espiritual de Jesús. Pero sí, Jesús estaba hablando en ese momento de que el templo iba a ser destruido físicamente. Y también estaba hablando de que el mundo sería destruido de una vez y por todo. Ahora, cuando hablamos sobre eso, mucha gente piensa, como que va a venir una bomba, va a destruir todo, ¡boom! Y se acabó todo. No, no, no. Todo tiene un proceso, todo tiene una forma de hacerse. Si hay alguien organizado, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Si hay alguien que no tiene prisa para hacer las cosas, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Tranquilo, amigo que me estás escuchando, todo está dentro de la voluntad de Dios y aquí no va a pasar nada que ya Dios de antemano no haya previsto y dicho de que sea de esa manera. Yo te puedo asegurar que el mundo se va a acabar. Yo te puedo asegurar que el mundo va a ser destruido. ¿Cuándo? No sé, pero sí sé que va a pasar. Ahora, no quizás con la mentalidad que tú lo tienes,
Quizás porque muchas personas piensan como que va a venir una bomba nuclear y va a explotar todo. No, no es así. Tienes que caminar en el ámbito espiritual. Espiritualmente, este mundo va a acabar para que pueda entonces surgir una nueva vida para todos aquellos que decidieron seguir a Jesús en este mundo pecaminoso. Porque, ¿qué hay, qué hay de bueno en servirle a Jesús en un mundo ya justo? ¿Qué hay de ganancia en eso? Por eso es que Jesucristo va a premiar a todos aquellos que creyeron en Él en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de un mundo gobernado por Satanás y gobernado por seres humanos que se dejan controlar por el pecado, en un mundo injusto, en un mundo donde el 90% de los problemas que pasan en este mundo no es por falta de dinero ni por falta de materia prima para poder solucionar los problemas de hambruna que hay en el mundo, sino por simplemente una competencia que vive el hombre del que tenga más dinero. Es simplemente por acumulación de bienes. Personas que tienen dinero que no lo van a gastar por el resto de su vida, pero simplemente lo quieren tener guardado. Es simplemente por la arrogancia, por esa, ese deseo incontrolable que tiene el ser humano. Por eso es que el mundo está así. Por eso necesitamos que Jesucristo gobierne y de un gobierno justo como tal la palabra de Dios lo enseña, que Jesucristo gobernará aquí, este mundo secular, la tierra, por 1000 años. Eso se le llama el milenio. Eso es otro tema escatológico. Váyanme dando en sus opiniones acerca de lo que estamos hablando y si les gusta que desarrollemos luego esos temas, usted nos va poniendo ahí, que después lo vamos desarrollando, pero son muchas cosas, son muchos eventos futuros que van a pasar que nosotros podemos ir hablando de las cosas que van a pasar. Entonces, seguimos aquí en la parte que nos concierne en el día de hoy, de que el fin del mundo fue profetizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesucristo le dio señales a los discípulos. Ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán? Háblanos sobre eso. Explícanos. Y me llama mucho la atención que Jesús le respondió. Y lo primero que le dice, mira que nadie los engañe. Esa es la primera señal de que el advenimiento de Cristo está cerca. Que vendrán muchos engañadores. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y dice la Biblia que a muchos se engañarán. Oye, como dice la Biblia en la parte B, a muchos engañarán. Esa es la primera señal que Jesucristo estableció para que nosotros nos diéramos cuenta de que su venida está a la puerta. Tú posiblemente puedes decir, pero que eso ha pasado muchas veces y que eso se ha visto hasta en la televisión, muchas personas presentándose como el Mesías, como el Cristo, mucha gente, ya esa señal se cumplió y Cristo no ha venido. Esos son simplemente, hermano, indicios. Son simplemente indicios. Y la parte que yo estoy resaltando aquí no es darte una fecha, es esclarecerte que las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo al pie de la letra. El papel de nosotros como creyentes es observar la señal y nosotros apercibirnos. No es que cuando esté en la señal nosotros estemos tratando de buscar un calendario en la palabra de Dios. ¿Cuándo viene Cristo? No, no, no. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir una vida como el que está esperando. Y cuando tú estás esperando, tú no te concentras en ser evangélico
hoy, mañana, tú te concentras en vivir siendo evangélico. El evangelio se hace un hábito en tu vida, se hace un estilo de vida, a tal punto que tú esperas pacientemente en la promesa del Señor. La palabra de Dios nos enseña que muchas de esas señales, los primeros cristianos pensaban que se iba a dar en su tiempo, que Cristo iba a venir en ese tiempo, en los tiempos que ellos estuvieron vivos, y no pasó, no pasó. Pero eso no le quita a la Biblia la veracidad, porque que Jesucristo no le, en ningún momento, si usted nota en los versículos bíblicos, cuando le dice, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Pero la respuesta es las señales. Él no le dice como, mira, el 1 de mayo del año 2026 va a venir una gente diciendo que es Cristo. No, él no dio fecha. Jesucristo siempre hablaba en parábola. Jesucristo siempre hablaba en un lenguaje que solamente los entendidos iban a entender, solamente aquellos que tengan el corazón humilde, el corazón con fe y confiado en la palabra de Jesús, es que iban a entender estas palabras. Pero yo veo muchísimas personas refunfuñando y tratando de decir que Jesús es un mentiroso, que Él no viene nada. A mí hay personas que me han dicho, tengo muchísimos años, todos los años de mi vida escuchando a gente que Cristo viene y no viene. ¿Ustedes siguen creyendo en ese cuento? Pues sí, yo sigo creyendo en ese cuento. Inclusive hay personas que me han dicho, si viene lo crucificamos de nuevo. Te equivocas. Ahora Él viene con la espada desenvainada. Al principio Él vino como cordero, que es el animal más manso. La Biblia dice que en su segunda venida viene como león. Ay, ay, ay. Así que prepárate, que los acontecimientos bíblicos se cumplen. El calendario profético de Dios se está cumpliendo y se ha de seguir cumpliendo. Así que lo primero que más hemos visto en abundancia es que muchas personas se están haciendo pasar por Cristo. Y lo duro de esto es que muchas personas le han creído. Le han creído. Y eso lo hemos visto en la noticia, muchísimos casos. Vamos a seguir con la otra señal. Dice, otra señal que Jesús le dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, amados hermanos, ¿cuánto tiempo hemos vivido en una sociedad o en un mundo donde tú sientes que nosotros vivimos como en una olla de presión que en cualquier momento explota? Solamente el que no ve noticias, el que no lee o el que vive en Limbolandia, como digo yo, que vive totalmente una realidad fuera de este mundo, es que no se da cuenta que nosotros tenemos años viviendo con naciones que tienen bombas nucleares y que son enemigos aférrimos. Que tú dices, pero no están peleando. ¿Cuánto tiempo han durado naciones? Que eso fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí ya el mundo vive tranquilo. No. El mundo ha permanecido siempre en una tiranía. Lo que pasa es que hay muchas personas que piensan que una guerra nada más se da tirando tiros. Hay guerras frías, hay guerras económicas. ¿Usted sabe cuántos años tiene viviendo Corea del Norte y Corea del Sur, siendo los dos una misma nación, compartiendo un mismo territorio, y son naciones totalmente diferentes, que son enemigos aférrimos, a tal punto que si uno de Corea del Sur se pasa para Corea del Norte, lo matan? Eso es guerra, eso es rumores de guerra. Entonces, todo eso son principios de dolores. Como estamos viendo, Ucrania está peleando una guerra. Israel está peleando una guerra. Y el mundo se ha mantenido en rumores de guerra y en guerra. Pero la Biblia enseña que estos son simplemente principios de dolores. ¿Por qué dice que son principios de dolores? Porque cada vez que una de esas potencias tienen guerra, de manera indirecta, todos los países lo sufren. Porque
Todos los países estamos conectados de alguna manera u otra, porque los países hacen tratados comerciales con otras naciones, negocian. Y cuando hay guerra, de alguna manera, eso provoca una desestabilización en la economía, eso provoca que algunas cosas que se producen en ese país, que quizás llegaban a tu país, o cosas que ellos necesitaban, que te la compraban a ti, ya ese dinero no está entrando por un tema de guerra. Entonces, de alguna manera, todo el mundo ahora mismo está viendo cómo está la inflación, cómo todo estamos sufriendo el tema económico, hasta aún aquí en los Estados Unidos, que es una de las potencias más estables. Hermano, el que vive aquí en Estados Unidos se da cuenta. La renta está insoportable, la gasolina está insoportable, la comida, que eso era aquí en este país, era algo regalado, que tú ibas con $50 y fácilmente ponías un carrito por la mitad, pero con $50 no sale ni con una funda. Eso es producto de la guerra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quejarnos. Yo soy de la persona que digo que como seres humanos nos duele, pero a la vez yo veo el calendario de Dios cumpliéndose. Yo digo, ya esto se está acabando. Ya Cristo viene pronto. Yo escuché a una persona que dijo, y hice esa palabra mío, que dijo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez el mundo, la naturaleza está diciendo, Cristo viene pronto. El fin del mundo se está acercando. Por eso, amigo que me está escuchando, si todavía no acéptalo como único y suficiente Salvador de tu alma. Tengo aquí unas cuantas señales más. Vamos a seguir con el versículo 7. No quiero extender tanto el video, pero me gustaría terminarlo, porque hay que hablar sobre esto, hay que hablar sobre estos temas de que Cristo viene, de que el mundo se va a acabar. Sí, se va a acabar. Hay que hablar de esto para que usted sepa que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Vamos aquí con el versículo 7, que es bastante cuestionado. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Muchas personas me han dicho a mí, todo eso ha pasado siempre, de alguna manera, quizá con menos frecuencia, pero eso ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Han visto terremotos, han visto enfermedades y yo diría, sí ha pasado en otras ocasiones. No diría que no. Ahora, asincérese usted mismo. En la historia de la humanidad, usted podría decirme que estas cosas han estado pasando. Dígame usted, científico, académico, quien sea que usted sea, si hay un registro en la historia de que estos acontecimientos estén pasando tan frecuente como están pasando en estos últimos años. Dígamelo, sí ha pasado terremoto, hay registros de terremotos, pero eso pasaba y duraba cientos de años para volver a pasar. Pero ahora es como una costumbre, algo normal, que tiembla la tierra y se murieron qué sé yo cuántas personas. Ahora mismo han salido diferentes pestes y enfermedades mortales de repente que inclusive todavía ni siquiera ni se tiene la cura, como el llamado COVID. El COVID no le tiene la cura. Es una enfermedad mortal que arropó el mundo y se está viviendo con eso. Pero no se tiene una solución a ese problema. Eso es parte. Terremoto, hambre, peste. Peste son esas enfermedades en diferentes lugares. ¿Qué decir con el hambre, hermano? ¿Qué decir con el hambre? Yo decía al principio que si hay muchas personas en el mundo pasando hambre, no es por falta de alimento. No es que la tierra dejó de dar alimento y no hay comida para darle, sino por el sistema capitalista en que vivimos. Que este sistema enseña que el que más hace dinero, más oportunidades tiene en la vida de hacer cosas. Y el capitalismo
no trae consigo la misericordia. En el capitalismo, aguanta el más fuerte. Si tú caíste a la quiebra porque no pudiste, ya caíste. Otro más se hace rico por tu quiebra. Y así es el sistema capitalista, que no promueve el amor, no promueve la misericordia. Y eso es lo que estamos viviendo. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolor. Una vez más lo repite, son comienzos de dolores. Mire, yo no soy una persona que tiene mucho tiempo viviendo en esta tierra, apenas tengo 30 años, yo soy un bebé por así decir, pero cuando yo analizo la vida que yo vivía 15 años atrás y la vida que yo vivo ahora, yo he notado que el mundo cambió de una manera drástica, pero que cambió para mal, no para bien. Cuando yo pensaba que en verdad yo vivía en necesidades y con situaciones precarias, yo me recuerdo que en ese tiempo mi vida era más feliz. Yo digo que yo era rico y no lo sabía, porque yo recuerdo el calor humano que había. El calor humano, la gente era diferente, cualquier persona te daba un plato de comida, cualquier persona te ayudaba en lo que sea. No se vivía en ese sobresalto de que si te van a atracar, si te van a matar. El mundo cambió. Y solamente hay una razón. Cristo viene. Satanás está utilizando todas las herramientas que le es permitido utilizar para poder acabar con lo que él más pueda, porque ya el infierno es del segurito, seguro. Eso es del seguro. Es lo que quiere llevarse un par de gente. Amigo que me está escuchando, no te dejes engañar. No sea uno de los que él se lleve. Decídete a hacerle caso a estas señales y ven a Jesús. Yo quería finalizar con todos estos versículos, pero no lo voy a hacer, pues en vista de que son muchos versículos y el tiempo ha avanzado mucho, yo lo voy a dejar hasta aquí en el día de hoy. Si usted quiere que continuemos analizando estos versículos, usted me escribe en los comentarios y le damos continuidad. Pero una cosa sí quiero decirle, el fin del mundo se acerca. Cristo viene pronto. Mira, crea esto a ojos cerrados. Crea esto de verdad, porque Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.